Ya las 5, Dios, las 6 de la tarde con 13 minutos. Nos vamos a adentrar en una problemática que toca de cerca a millones de personas en América Latina y por supuesto no se escapa de Venezuela, que es básicamente la difícil realidad de acceder a una vivienda en un contexto de creciente informalidad laboral, bajos ingresos, barreras económicas, sociales y culturales. Es una situación que no solo plantea un desafío inmediato personal, me ha pasado a mí en lo personal en este último mes, sino que también es una incógnita sobre dónde y cómo vamos a vivir cuando seamos mayores, sobre todo la gente que es joven o la gente como yo que piensa ya en la salida, en el final. Enfrentamos un escenario donde, según datos, se van a necesitar, de ahí el estudio que le vamos a presentar, hasta 33 años de ahorro total, con un salario mínimo para adquirir un hogar, evidenciando una brecha significativa entre el derecho constitucional a una vivienda digna y la realidad de su efectividad, que como saben y como ustedes lo han también constatado, es muy difícil. Tenemos dos invitadas extraordinarias. Cora Farías Altuve, abogada, litigante, especializada en arrendamiento procesal, docente y conferencista, reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Y ya tenemos vía Zoom a Desiree Santander, que es una periodista venezolana radicada en Argentina, quien ha coordinado la investigación regional y colaborativa de dónde vamos a vivir. Ambas nos van a ofrecer sus perspectivas enriquecidas por sus respectivos campos de experiencia y, por supuesto, arrojando luz de las complejidades del acceder a una vivienda en nuestra región. Le damos la bienvenida, por supuesto, ya a Desiree Santander. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias por esta invitación. Un placer. Bueno, qué difícil, Desiree. Has trabajado en este estudio, vives en Argentina, eres venezolana. Lo has constatado y contrastado las diferencias, pero que al final es prácticamente las mismas dificultades, ¿no? Para poder obtener una vivienda digna, ya sea en compra o en alquiler, sea en Venezuela, en Argentina o en cualquier lugar de nuestro continente. Así es, así es. La verdad es que la realidad para Venezuela y para América Latina es muy dura. Nosotros cuando arrancamos a hacer esta investigación nos hicimos como esta pregunta nosotros, ¿no? Somos alrededor de 45 jóvenes periodistas y de allí nació, ¿no? Nosotros estamos teniendo dificultades para independizarnos, qué está pasando con el resto, ¿no? Y bueno, cuando arrancamos esta investigación comenzamos a indagar qué había en Latinoamérica, cuáles instrumentos legales habían en Latinoamérica y también cuántos proyectos habitacionales había, ¿no? Y cuando identificamos que había más de 100 proyectos habitacionales nacionales en la región y nos pusimos a ver un poco más firme, nos dimos cuenta que eran proyectos muy generalistas y que en realidad no atendían de manera focalizada, ¿no? Uh -huh. Especialmente a las poblaciones mucho más vulnerables, que por ejemplo en nuestro caso, en los jóvenes de hoy, las generaciones de hoy tienen muchísimas más dificultades para acceder a la vivienda que las generaciones anteriores. No en vano salen estos memes, ¿no? Que dicen que cuando acabamos de nacer en el año 1900 teníamos que comenzar a ahorrar para poder comprar por lo menos un terreno. Uh -huh. Y también es una realidad que atraviesa muchísimo a las mujeres, especialmente a las madres solteras, ¿no? Que en realidad muchas veces son las que más necesitan un hogar y muchas veces también es la que tienen más dificultades incluso para arrendar porque les discriminan porque como son madres de hogar, muchas veces cuidadoras, se tiene esta idea de que no van a poder sostener un alquiler y se les discrimina y también existe una realidad con las personas de la diversidad LGBTI+, que muchas veces son incluso expulsadas de sus casas a muy corta edad, Uh -huh. muchos de ellos terminan viviendo en las calles y bueno, mirando un poco toda esta situación, todo este panorama, también además de profundizar en todas esas problemáticas que atraviesan a estos tres grupos poblacionales, también decidimos cómo mirar qué podíamos hacer para el futuro y pudimos reportear 10 proyectos en América Latina, en 7 países específicamente, sobre soluciones para jóvenes, mujeres y personas LGBTI. Ya tenemos aquí en el estudio y le damos las gracias a la señora
Cora Farías Altuve, que como le dije es abogada litigante en el área de arrendamientos, procesal y profesora de la Universidad Central y la Universidad Metropolitana, docente en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, conferencista nacional e internacional y además es facilitadora permanente en arrendamientos del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Le damos las gracias, señora Farías, por acompañarnos aquí el día de hoy. Nos escucha de Argentina también Desiree Santander, que es periodista venezolana y que ha hecho la investigación regional de dónde vamos a vivir. Lo primero que quiero preguntarle, en Venezuela, derecho constitucional a una vivienda digna y la realidad del mercado inmobiliario, y especialmente en el contexto de la crisis económica actual, lo que genera la dificultad para poder obtener una vivienda y, como decimos, que sea mínimamente digna. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta esta estación, ya he venido. Gracias. Y realmente el tema que estamos planteando de la vivienda, bueno, es álgido, es complejo y sí es cierto, es un derecho constitucional, el derecho a una vivienda digna, que todas las personas tengan hogar, es un artículo de primera necesidad desde hace muchísimo tiempo, sus normas son de carácter de orden público, donde están establecidas en la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda y su reglamento, vigente desde el año 11, todo eso es cierto, lo manejamos perfectamente, pero yo no puedo decir que en la población arrendaticia venezolana esté equilibrada, esté equitativa y que por ende se pueda hablar de una vivienda digna para todos, porque no es cierto. No es cierto por lo siguiente, las normas protegen de manera excesiva al arrendatario. No hay el equilibrio que existió en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del año 99, que estuvo avalada bajo el gobierno del presidente Chávez. Si bien el presidente en ese momento no estaba, pero lo firmó su ministro de Relaciones Interiores para ese momento. Y esa ley tuvo una data del 1 de enero del año 2000 hasta el 5 de mayo del año 2011, cuando se decreta el decreto ley, sin ningún tipo de consulta, denominado 8.190 contra desalojo y desocupación arbitraria de vivienda. ¿Qué pasó con ese decreto? Se prohibieron, se limitaron todas las posibles alternativas para que un propietario pudiera arrendar una vivienda. ¿Por qué? Porque para poder acceder a la jurisdicción, demandar, recuperar un inmueble, yo tengo que pasar por la SUNAVI, que fue creada el 12 del 11 del año 11, la superintendencia, y luego que agota un procedimiento previo, tortuoso, costoso, largo, y cuando yo obtenga, como digámoslo así, el permiso de la administración para acceder a los tribunales, es que yo puedo pedirle a un tribunal, devuélvame mi inmueble. Entonces, entre una cosa y otra, se ha demorado tanto que yo puedo perfectamente estar en un litigio junto con la parte administrativa aproximadamente unos 10 años para recuperar mi inmueble. ¿Qué ocurre? Usted se refiere al propietario. Claro, al propietario, porque el inquilino mientras tanto está allí. Si quiere pagar, paga. Si quiere subarrendar, subarrienda. Si quiere traspasar también. En fin, el propietario se la ve muy mal. Y claro, en otras legislaciones, por ejemplo, en Argentina, en México, existe la legislación arrendaticia, pero yo la percibo desde el punto de vista del derecho comparado como más equitativa. Es decir, como era aquí en el año 99. Cuando cambia el texto legal desde el año 11, esto se volvió un caos. ¿Por qué? Yo, arrendador, busco todas las triquiñuelas habidas y por haber, y con respeto de los arrendadores propietarios, a quienes represento mucho, para lograr atar de pies y cabeza a ese inquilino de manera de que me entregue. Pero el problema está que cuando el inquilino que está pagando en dólares va a la SUNAVI, a la superintendencia, y denuncia a ese arrendador, le abren un procedimiento sancionatorio. Y todo se paraliza. Y entonces el arrendador tiene que buscarse un abogado que le va a cobrar, porque es el trabajo de uno, y en la medida que pasa el tiempo, aquello se va complicando de tal forma que ese inquilino se siente presionado, busca también un abogado o sencillamente, si no lo quiere buscar, tiene la defensa pública inquilinaria. Y la defensa pública inquilinaria la paga el Estado y el inquilino está feliz. Y así pasa hasta que lleguen a los tribunales. Y en los tribunales... ¿Cuánto tiempo puede pasar, por ejemplo?
Bueno, en la SUNAVI un procedimiento previo nunca baja de 3 años, nunca. O sea, que se suma básicamente a la estancia No, y hay otro del elemento, inquilino. y hay otro elemento más, y también lo hago público, como todo el mundo sabe, que yo digo la verdad, porque no tengo filtros ni cortapisas, ¿no? Claro. Los superintendentes a cada momento los cambian. Sí. Entonces, hay un superintendente A que tiene todo un planteamiento, y cuando el superintendente está empezando a trabajar, lo sacan de su cargo, viene otro que comienza, lógicamente, con su planteamiento. Y así sucesivamente, entonces no tenemos uniformidad en los criterios. Y claro, la gente se desespera, el inquilino por su lado también se desespera porque piensa que lo van a desalojar. Pero hay algo muy importante que sí quiero destacar. Uh-huh. El Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, bajo la ponencia de la doctora Gladys Gutiérrez, el 17 de agosto del año 15, dictó una medida de amparo, a través de un juicio de amparo, dictó una medida cautelar que prohíbe que en toda Venezuela se pueda desalojar una vivienda. El juez que lo haga será destituido y los jueces no lo hacen. Qué bárbaro. Pero hay otra cosa que es muy importante. El fiscal, Tarek William, me encanta lo que hizo. Él creó una fiscalía para el adulto mayor, pero si le parece en un ratico le puedo explicar lo que está haciendo la fiscalía, que los tiene a todos aterrorizados. Ya vamos a hablar de eso. Tenemos a Desiree Santander en Argentina. Desiree, este tipo de circunstancias, bien detallaba la señora Farías Altuve, que son menos frecuentes o a lo mejor no es tan estricto en el caso como en Argentina. Tú que estás allá, ¿puedes darnos más o menos una descripción acerca de ese hecho? Claro, por ejemplo, nuestra compañera hablaba bastante específico en el caso de cuando ya se es propietario y se quiere alquilar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la investigación hacemos bastante foco en lo que es la primera vivienda, pero es muy cierto lo que ella dice, que por ejemplo, en esa indagación sobre el derecho constitucional como el derecho a la vivienda digna y segura, de 20 países que investigamos, 18 los tienen contemplados en su constitución, pero la realidad es cuando nos vamos a la práctica, muy pocas veces eso realmente se cumple, ¿no? Y por ejemplo, la ONU nos da 7 parámetros para entender la vivienda como un derecho y no solo como un producto financiero, como a veces lo tenemos entendido, o como solo el derecho a la propiedad. Y sí, la verdad es que Venezuela además tiene una situación bastante particular por la crisis que atraviesa y por supuesto que es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo acá en Argentina, obviamente las condiciones para alquilar son completamente distintas. Hay una ley que además te pone de alguna forma parámetros tanto para el inquilino como para el que alquila, y eso hace que de alguna forma sea más asequible. Sin embargo, esa asequibilidad tiene también un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el tema del derecho a la vivienda, hablamos que para que una vivienda realmente sea asequible deberíamos nada más comprometer hasta el 30% de nuestro ingreso mensual. Y muchas veces, ahorita mismo en Latinoamérica, por el tema de la inflación, por los problemas económicos, por la precarización, por la informalidad laboral, muchas veces estamos ganando muy poco y pagando hasta el 50, 60% por un alquiler, por ejemplo. Y si eso lo trasladamos a la posibilidad de poder comprar nuestra primera vivienda, pues se vuelve hasta imposible, ¿no? Por ejemplo, en nuestra investigación nosotros hacíamos el ejemplo de que si una persona joven de 25 años quisiera poder comprar su primera vivienda, tendría que ahorrar el salario mínimo, el 100% de su salario mínimo por 33 años. Es decir, podría tener esa cantidad de dinero a sus 58 años. Pero sabiendo que eso es imposible porque tenemos que además cubrir otras necesidades en nuestro día a día, pusimos la posibilidad de que se ahorrara el 25% de ese salario mínimo, y la realidad es que es desoladora, ¿no? O sea, pasaríamos 120 años de nuestra vida, es decir, no nos alcanzaría la vida para poder lograr, ¿no?, esa primera vivienda. Y bueno, eso se compara al mismo tiempo con la imposibilidad muchas veces de alquilar en condiciones dignas, seguras y asequibles, por ejemplo. Doctora Farías, hablaba usted del Ministerio Público. Pero es que antes de hablar del Ministerio Público me gustaría
acotar algo en relación a lo que está diciendo la compañera. Por favor. Esto es interesantísimo porque aquí en Venezuela existe una norma que dependiendo del tiempo de relación o de permanencia como inquilino en un inmueble para vivienda, si excede de los 40 años como inquilino o llega hasta los 40, le tienen que dar un porcentaje de rebaja al precio que fije para la venta la Tsunami del 25%. Es decir, que en la medida que va la data, a ellos les van incrementando el precio, el porcentaje sobre el precio que fije Tsunami. Porque debo acotar también que aquí en Venezuela los cánones de arrendamientos para la vivienda están regulados por la superintendencia. Yo no puedo arrendar una vivienda en dólares y por el precio que yo quiera, pero todos somos delincuentes. ¿Por qué? Todos violamos la ley porque todos fijamos cánones en dólares y todos fijamos el canon como queremos. No pedimos permiso a nadie. ¿Qué ocurre? Cuando el arrendador lo plantea y el inquilino lo acepta, el inquilino, mientras que disponga de esos recursos, tiene la relación perfecta con el arrendador. Pero ya cuando se siente presionado, el inquilino, ¿qué hace? Va a la Tsunami, pide que le abran un procedimiento sancionatorio al inquilino, al propietario, que realmente es en unidades tributarias, no es mucho dinero, y al propietario tampoco le importa mucho, solo que tiene que buscarse un abogado, porque solito no va a obtener absolutamente ninguna garantía. Entonces, el tema que yo veo acá es que todo el mundo arrienda en dólares, vivienda y comercio, y está prohibido por el texto legal. Comercio me estoy refiriendo, que no viene al caso. Y lo que iba a mencionar de la Fiscalía del Adulto Mayor, a mí me gustó muchísimo cuando la crearon, porque me parece injusto que una persona haya invadido un inmueble, invasión, está incurriendo en un hecho delictivo. Es decir, no tiene contrato y se introdujo en un inmueble para vivienda y se queda allí dejando al arrendador en estado de indefensión y tiene determinada edad. Por lo menos tiene más de 60 años, eso está muy bien. Pero los últimos acontecimientos que han ocurrido es que se están utilizando ciertos subterfugios para que entre la Fiscalía del Adulto Mayor con personas que tienen contratos de arrendamiento. Es decir, yo inquilino contraté con mi arrendador y se me presentó un fiscal de esta fiscalía nueva y me dice, mire, usted tiene que entregar. No, pero aquí está mi contrato. No, usted tiene que irse. Entonces, yo no sé realmente, porque no estoy involucrada en cuestiones de política, yo no sé si el fiscal, Tarek William, lo sabe. El hecho está que a mí me han llegado muchos casos donde me dice el inquilino, mire, me sacaron y yo tengo un contrato de hace 10 años, hace 15 años y estoy pagando. Entonces yo hago esa observación pública por si el fiscal que tiene tan buena fe al crear esta fiscalía no lo sabe, porque lo están haciendo consecutivamente. Ya para cerrar, Desiree, algo que agregar para terminar esta conversación, bueno, que es mucho más extensa, es infinita prácticamente, todo lo que significa las dificultades que genera en nuestro continente y por supuesto en nuestro país el obtener una vivienda. Sí, mira, nosotros cuando iniciamos esta investigación, obviamente profundizamos, ¿no?, en el contexto latinoamericano de esta dificultad que tienen en específico estas tres poblaciones, ¿no?, que te comentaba, jóvenes, mujeres y personas LGBTI, pero que estas poblaciones se hacían esta pregunta de dónde vamos a vivir cuando seamos mayores, es decir, dónde vamos a vivir cuando no tengamos capacidad económica para alquilar, por ejemplo, ¿no? Vamos a quedar a la intemperie, ¿cómo vamos a tener una vivienda digna y segura especialmente, ¿no? Y viendo esta dificultad, por ejemplo, esto que nos comentaba la abogada, de que hay muchas cosas que se tienen que arreglar para realmente asegurar el derecho a una vivienda digna, segura, asequible, habitable, con buena ubicación, con buenos materiales. En nuestra investigación, ¿Dónde vamos a vivir?, indagamos en 10 proyectos que buscan solucionar esto, y la invitación es eso, ¿no? O sea, es una conversación que tenemos que hacer, que se da muchas veces desde la dificultad, pero que también tenemos que poner sobre la mesa para ver hacia dónde vamos a resolver, ¿no? Cuál es el futuro que nos espera y qué mejor podemos hacer. Y dentro de nuestra investigación, dónde vamos a vivir, datos, proyectos e intentos de soluciones para el tema de la vivienda en América Latina,
Allí van a encontrar 10 proyectos que de alguna forma han resuelto esta problemática y que ponen sobre la mesa en diferentes países qué podemos hacer mejor, ¿no? Así que, bueno, la invitación es a que pasen a leerla, que hagamos una conversa abierta en redes sociales y que, bueno, que es un tema que nos importa a todos y que por eso tenemos que tanto hacerlo desde nuestro lado, ¿no? Como periodistas buscando información y haciendo una base de datos que nos permita luego dónde mirar, pero también para que la sociedad civil se involucre y también exija cosas. Por ejemplo, ¿no? Antes de cerrar, hay un Sí, proyecto muy lindo que investigamos en Uruguay, que es una cooperativa de ayuda mutua, que es una forma de adquirir su primera vivienda, que lo hicieron personas LGBTI que durante 20 años, o sea, 20 años al día de hoy, ¿no? Desde 2004 lucharon ujú, para adquirir su primera vivienda a través de este modelo del cooperativismo. Hoy día lograron construir, desde 2018 lograron construir, pasaron 14 años desde que lograron construir su primera vivienda. Es un edificio de 13 departamentos con personas no solamente de la diversidad, sino también madres, familias, madres solteras, o sea, hay diversidad dentro de la misma cooperativa y que también nos permiten sí, mirar qué modelos tenemos, ¿no? O sea, no es solamente este modelo común de, por ejemplo, el crédito hipotecario, sino que también mirar qué otros modelos claro. para adquirir la vivienda tenemos en la región. Muchísimas gracias, Desiree. Un Desiree placer, muchísimas gracias. Santander, periodista venezolana viviendo en Argentina y coordinadora general de la investigación regional y colaborativa Donde Vamos a Vivir. Para cerrar, doctora, tenemos 20 segundos, un mensaje. 20 segundos, qué bueno que la Cámara Inmobiliaria planteó una reforma legislativa en materia de vivienda. El presidente parece que habló de un proyecto de arrendamiento para personas jóvenes, porque no tienen dónde vivir cuando se casan, fundamentalmente, y que estamos a la espera y que yo soy una mujer de fe. Casi con 50 años ejerciendo esto, espero verlo pronto. ¿Y empezó qué? ¿Desde chiquitica? Me gradué antes de 21 años de edad de abogado. Increíble. Cora Farías Altuve, abogada, muy simpática, Gracias. litigante en el área de arrendamientos procesal, profesora de la Central de UNIMED, docente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, conferencista, bueno, facilitadora además permanente en arrendamientos del Colegio de Abogados del Distrito Capital. Muchísimas gracias, doctora. A usted. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos con música. Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis. A la vuelta tenemos la extraordinaria y sensacional atleta venezolana